El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Estamos hablando de la voz de Dios, segunda parte. Estamos hablando de la voz de Dios, segunda parte. En la parte anterior ya pudimos entender dónde es que se oye la voz de Dios. En el desierto. Porque la palabra dice, voz de Dios. La voz de Dios clama en el desierto. Entonces, eso lo pudimos entender la vez pasada, que la voz de Dios se oye en el desierto. Hoy vamos a continuar, y lo importante es que el entendimiento es el que trae la voz de Dios. Eso usted tiene que entenderlo. El entendimiento es el que trae la voz de Dios. Si usted no tiene entendimiento, no va a poder oír la voz de Dios. El entendido es el que tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 1. Dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Ojo con esto. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Aquí hay dos palabras. Mire esto: sabiduría y voz. ¿Cómo se adquiere sabiduría? Por la Biblia. ¿Cómo se adquiere? Se oye la voz de Dios con inteligencia y entendimiento. Eso es importante. Clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Ahora, todos buscamos la sabiduría por medio de las Escrituras. Pero una vez que entendemos una parte de las Escrituras, la voz de Dios produce en nosotros inteligencia. Ese es el producto de entender la palabra de Dios. Nos volvemos inteligentes. Cuando comenzamos a entender algo de las Escrituras y luego algo más y luego algo más, ahí está actuando en nosotros la voz de Dios. Cuando usted entiende la palabra y luego entiende algo más y le da otra revelación y otra revelación, ahí lo que está pasando es que en tu vida está actuando la voz de Dios. Cuando decimos, wow, ahora entendí esto y ahora también entendí aquí el tema. ¿Saben qué está pasando en ti? Estás oyendo la voz de Dios. Eso es lo que está pasando. Ahí está actuando la voz de Dios en nosotros. ¿Trayendo qué? Entendimiento, que es inteligencia. ¿A dónde? A nuestro espíritu. Proverbios 8:9 dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Dios está dirigiendo su voz por medio de la inteligencia, del entendimiento, a los hijos de los hombres. La voz es necesaria para andar en los caminos de Dios. Por eso no puede haber muchas voces, sino una sola. Entonces, cuando usted oye X predicador
y luego oye X predicador, y luego oye X predicador, y luego oye X predicador, ¿qué tiene usted en su vida? Un enredo, un desorden. ¿Sabe qué le dijo el Señor a sus discípulos? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando usted, no le estoy diciendo que está mal, porque usted es libre de oír lo que usted quiera. Mi función como pastor es alertarle. El otro día les enseñé el espíritu que está detrás del desorden. ¿Cuál es el espíritu que está detrás del desorden? ¿Cómo se llama? Tohu. Y él trabaja con otro que es el espíritu del vacío. ¿Cómo se llama el espíritu del vacío? Bohu. El acento en la última sílaba. El espíritu del vacío es bohu y el del desorden es tohu. Génesis 1, 2, ahí los encuentra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desordenada y la palabra vacía en hebreo es tohu y bohu. Pero también, ¿dónde encontramos más la Biblia sobre estos personajes? En Apocalipsis. Apocalipsis le llama el destructor. Y es el que tiene las llaves y gobierna el abismo. ¿Y quién está en el abismo? Los demonios. Entonces, donde hay desorden, hay demonios. Y el desorden aplica para todo tipo de cosas. Si usted es desordenado en sus finanzas, hay demonios en sus finanzas. Si usted es desordenado en su cuarto, hay demonios ahí en su cuarto. Si usted es desordenado en su vida, hay demonios en su vida. Eso aplica para todo. Para todo aplica. Entonces, donde hay desorden, ¿qué es lo que sigue? Vacío. Pues una persona desordenada está vacía. Entonces, cuando usted, en su libertad, que la tiene, dice, voy a escuchar a este predicador, luego voy a escuchar a este otro, luego voy a escuchar a este otro, y luego voy a escuchar a este otro, usted tiene un desorden. Usted tiene una mezcla, escuchando a tanta gente. Mejor oiga a su pastor. Óigalo. Oiga a su pastor. Pero es que ya está muy viejito el cuchito y casi no se le entiende. Ese es el pastor que Dios le dio. No, pero es que este pastor ya no, es que es muy anticuado. Yo me duermo en esas prédicas. El problema no es el pastor, el problema es usted. Usted tiene que honrar el pastor que Dios le dio. Así sea anciano, así sea viejito, así ya no se le entienda. Es el pastor. Porque si tú tienes esa costumbre de oír muchas cosas, te vas a confundir. Y luego vas a buscar a tu pastor a que te aclare. Y la culpa no es del pastor. Es de nosotros que oímos una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Por eso aquí el texto está diciendo, oh hombres, a vosotros clamo. Escuche, dirijo mi voz. Hay que oír una sola voz.
Y hay hermanos que me dicen, pastor, pero es que me salen. ¿Sabe por qué te salen? ¿Sabe por qué te salen? Porque te gusta. Porque hay algo que se llama algoritmo. Entonces, lo que usted detiene para ver más de 5 segundos, el algoritmo dice, mandémosle más de eso porque eso es lo que le gusta. Por eso te sale que la profecía de Pepito no sé qué, que viene una onda de no sé qué, que el mundo se va a acabar. Por eso le sale todo eso. Porque te gusta. Pastor, pero yo nunca le doy like, pero te detienes y con que te detengas 5 segundos, la lleva. Ya el algoritmo dice, mándele. Por eso sale todo el tiempo eso. Si usted deja, yo lo hago. Tan pronto en el primero o segundo yo veo, ¡pum!, le doy cambiar. Wow. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra? Dios dice, dirijo mi voz, pero no la oímos. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en otras cosas. Estamos oyendo las voces de otro. No oiga la voz de otro. Que ahora sí, ¿cómo fue la otra? Ustedes que son expertos en eso, Ana. Que otra noticia catastrófica, que ahora sí. No, que del espacio. Telescopio John Wells acaba de visualizar y está la foto. Viene para la Tierra, la Nueva Jerusalén. Encontraron una nave espacial, pero es como una ciudad. Que falta de conocimiento de la palabra de Dios. No es así. Así no va a ser. No es que venga de la quinta constelación y no sé qué cuánto y que por allá que haya. Ya, John Webb. Y cuando yo me puse, pero es que, ¿es en serio? Digo, ¿es en serio? Y yo me puse a ver. Eso es fácil de hacerlo. Un niño de 5 años lo puede hacer. Fácil de editarlo y montarlo. Y todos los cristianos, ¡ay! La Nueva Jerusalén, pastor, ya viene en la galaxia tal. Eso no es bíblico. ¿Sabe cómo va a aparecer la Nueva Jerusalén? ¿Sí ve? Entonces no le dé like a eso. ¿Sí ve que no sabe? ¿Sí me entiende? Y Dios diciendo, estoy dirigiendo mi voz, pero estás distraído oyendo otras cosas. La Nueva Jerusalén va a aparecer de la misma manera como Dios recogerá los cuerpos de los que han muerto en Cristo, de manera misteriosa. Es un misterio. No se sabe cómo va a ser Dios para juntar los huesos o las cenizas del que murió quemado o del que murió calcinado. No se sabe, pero la palabra dice que Dios reunirá todo. Los que murieron, los que murieron en el agua, el mar los devolverá. Los que murieron en el fuego los devolverá. ¿Cómo? No sabemos, es un misterio. Por eso es Dios. Lo único que te puedo decir es Ezequiel 37. Un valle de huesos secos. ¿Cómo hizo Dios para que se juntara cada hueso con su hueso? El fémur de Pepito, que estaba a 5 kilómetros, se unió con la cadera de Pepito, que estaba a 35 kilómetros. ¿Cómo hizo Dios eso? Es un misterio. Entonces la venida de la Nueva Jerusalén, lo único que dice es que descenderá del cielo. No dice que viene de otro planeta. Entonces, dice el texto, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, pero ellos están escuchando otras voces. Wow. Deuteronomio 27. Todavía me quiere, ¿verdad? Deuteronomio 27, versículo 9 al 10, dice: y Moisés y los sacerdotes levitas, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: guarda silencio y escucha.
Oye Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cuál es el mandato? Oír la voz. ¿Y cómo oímos la voz de Dios? Estudiando la palabra. El pueblo de Dios en este texto venía del desierto. Allí no habían oído la voz de Dios. Pero ahora Moisés les dice que para poder entrar a la tierra prometida, deberían oír la voz de Dios para poder cumplir sus mandamientos, es decir, la Biblia o la ley. Sin la voz de Dios nunca podremos cumplir sus mandamientos. Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Dígame amén a eso. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios, de Jehová tu Dios. Entonces, miren, ya sabemos que las bendiciones no hay que andarlas buscando. Eso yo ya se los enseño. ¿Qué pasa con las bendiciones? ¿Ellas qué? Ellas me alcanzan, ellas vienen. Pero, ¿cómo hago para que me alcancen? Aquí lo está diciendo. Oyendo la voz de Dios. Y hay gente que ni sabe dónde queda el libro de Jonás y quieren que las bendiciones le alcancen. Hay gente que no sabe dónde queda en la Biblia X o Y cosa y pretende oír la voz de Dios. El texto está claro. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hasta ahí todo el mundo, amén, amén. Pero luego dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y estamos aprendiendo que para oír la voz de Dios debo meditar la palabra. Para ser exaltado sobre todas las naciones, se necesita oír la voz de Dios. Cuando no estudiamos y meditamos la Biblia, no oiremos la voz de Dios, porque no tendremos entendimiento. Las bendiciones nos alcanzarán solo si oímos la voz de Dios. Mire esto, Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y que te alcanzarán. Entonces el texto dice que yo te intimo hoy, está diciendo el texto, que yo te intimo hoy. La voz de Dios, escúchalo bien, se desarrolla en la intimidad con Dios, en la quietud de meditar, de estudiar su palabra. Ahí es donde se desarrolla la voz de Dios. En medio de la bulla no vas a poder oír la voz de Dios, porque te vas a distraer de otras cosas. Deuteronomio 28:45. Mire esto. Dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido ¿qué? A la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Entonces, si yo no oigo la voz de Dios, las maldiciones me persiguen hasta la muerte. ¿Y qué es oír la voz de Dios? Meditar su palabra. Por eso hoy en día hay muchos creyentes
viviendo en el desierto de las maldiciones. Y escúcheme, no salen de ahí. No salen. Porque tienen tiempo para todo, menos para estudiar la palabra, menos para meditar su palabra. Por tanto, dejan de oír la voz de Dios. Mire, Dios nos está diciendo hoy, busca mi voz. Quiero bendecirte a ti y a tus generaciones. Dígame amén a eso. Quiero hablarte por medio del meditar mi palabra. Aquí viene una pregunta. Mire esto. La pregunta es, ¿por qué es que no oímos la voz de Dios? ¿Por qué no oímos la voz de Dios? Génesis 3, versículos 6 al 8. Génesis 3, versículos 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué era bueno para comer? El árbol. ¿De qué mujer está hablando? De Eva. Muy bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué sucedió? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, que antes no lo habían conocido porque estaban en un estado inocente. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová ¿entre qué? Entre los árboles del huerto. Ojo con estas palabritas, árbol, es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Ya hemos aprendido que qué significa árbol. Maestro. Pero también, mire esto, también árboles significan los libros de la Biblia. Árboles. Árboles en plural significa los libros de la Biblia. Árbol en singular significa maestro. En el huerto del Edén habían tres cosas. ¿Qué había? ¿Qué había? Mire esto. ¿Qué había en el huerto? Árboles. Estaba el hombre y estaba la voz de Dios. Árboles, ¿qué significa? Libros de la Biblia. Estaba el hombre y estaba la voz de Dios. Eran las tres cosas que habían allí. El hombre lo único que tenía en el huerto del Edén era la voz de Dios y los árboles. O sea, la voz de Dios y sus mandamientos. No lo veía porque nadie ha visto a Dios, pero sí ha oído su voz. La palabra no dice que Adán y Eva miraban cara a cara a Dios. Dice, oían su voz. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenía Adán y Eva en el huerto del Edén? Tenían la voz de Dios y tenían sus mandamientos, que hoy en día los mandamientos de Dios se convirtieron en los libros de la Biblia, ¿cierto? En ese tiempo todavía no existía la Biblia. Era lo único que necesitaba el hombre en el huerto del Edén. Dos cosas: oír la voz de Dios y obedecer sus mandatos. ¿Pero qué otra voz apareció? La voz de la serpiente. Apareció la voz de la serpiente. Escúcheme. ¿Cuál fue el error de Eva? El error de Eva no fue oír la voz de la serpiente.
El error de Eva fue tener una conversación con la serpiente. Porque muchas veces, mis hermanos, yo he oído la voz del diablo. Yo muchas veces la he oído. Pero una cosa es oír la voz del diablo y otra es que prestarle atención. Porque cuando usted le presta atención a otra voz distinta, te quedas ahí. No se deje convencer. Ese fue el problema de ellos. ¿Usted se imagina el mundo cómo sería hoy? Uy, mucho nivel. Mucho nivel. El mundo sería tan distinto. Sería muy distinto. Entonces, lo único que tú necesitas en tu vida espiritual es oír la voz de Dios y estudiar los libros de la Biblia. Si aparece otra voz distinta a la de tu pastor, dígale, gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias. No vaya los miércoles de meditaciones, no vaya. Conéctese. Dígale, gracias, muy amable. Pero uy. Aló. No. Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. ¿Qué dice? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie lo ha visto, pero sí ha oído su voz. Eso es lo que necesitamos, oír su voz. El resultado del pecado es que el hombre perdió la capacidad de escuchar la voz de Dios, o por lo menos diferenciar entre una y otra. Le faltó discernimiento. Y hoy en día hay muchos cristianos que le faltan discernimiento. Entonces, terminamos diciendo esto. La semana pasada, en la parte anterior, aprendimos que la voz de Dios se oye en el desierto. Y hoy hemos aprendido que la voz de Dios se oye meditando su palabra. Este programa fue presentado por Cadena NBI.